Vamos a hablar de un tema que se llama creyendo la verdad. No sé si alguno de ustedes se acuerdan, pero yo siempre cuando iba a visitar a mis papás, hace como 10 años, se estaba construyendo un hipermercado. Ya sabrán ustedes de cuál se está hablando, pero el cuarto hipermercado que estaba haciendo la compañía y se estaba construyendo ahí en una curva yendo hacia Escazú. Y de repente, en septiembre de ese año, se escuchó en las noticias que hubo un derrumbe. Y cuando yo iba a visitar a mis papás, yo veía que estaba clausurada la obra y que parte del parqueo que se estaba construyendo ahí estaba como 1 metro más abajo. Y yo, uy, qué torta, esta gente, algo pasó. Y en las noticias, por supuesto, ahí empezaron las diferentes personas que dieron los permisos a decir que fue él y todo. Nadie tuvo la culpa, ¿verdad? Pero el problema es que estaba construyéndose un edificio sobre un terreno que no era estable, un terreno falseado. Y eso pasa mucho en nuestro país. Hay terrenos falseados desde un hueco en la calle que si hubieran hecho una base mejor no hubiera pasado, hasta huecos más grandes donde ya imposibilita que los carros, las personas pasen por esa ruta. Y el terreno falseado causa esos problemas. Y hasta problemas muy grandes. En la carretera hacia la zona sur, escuchamos de derrumbes y hay un montón de pérdida de tiempo, un montón de pérdida de dinero. Los camiones de la leche se les acaba la electricidad y se malea la leche porque iba camino a donde sea y estuvieron varados durante horas y se maleó la leche, etcétera, ¿verdad? Ya ustedes conocen y han escuchado. Mucho costo para el país, horas detenidas. Y algo así sucede cuando tú y yo construimos una parte de nuestras vidas sobre un terreno que está falseado. Y tal vez se ve bonito en un momento y está lindo, pero en algún momento empieza a salir y hay un pequeño derrumbe, hay un pequeño falseamiento y la casa donde estamos viviendo, nuestra vida personal empieza a dividirse, a falsearse. Construimos partes de nuestras vidas a veces sobre mentiras. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando construimos alguna parte sobre una mentira y lo detectamos, hay algo que se puede hacer. Podemos recurrir a Jesús el sanador y Él puede traer una reparación a nuestras vidas. A veces no son mentiras completas, son medias verdades. Y entonces el diablo le gusta hablarnos medias verdades. Porque como hay un componente de verdad ahí, la creemos, pero junto con ese pedazo de verdad hay una mentira. Pregúntele a cualquier pez que ha mordido un anzuelo, ¿verdad? Hay una verdad, algo comestible, algo rico, y muerden, pero hay una mentira que les cuesta la vida, ¿verdad? Y así pasa con nosotros. Yo quiero que abran sus Biblias. Si no traen Biblias, hay unas Biblias atrás. A mí me gusta que el pasaje principal que veamos, ustedes lo estén viendo enfrente. En celular o en papel, no importa, pero que lo vean y lo encuentren ustedes. Creo que es bueno que podamos asentar nuestras verdades en la palabra y encontrarlas después. Y que ustedes vean que es Biblia pura y no es algún invento que pongo en la pantalla, porque alguna gente pone inventos y como está puesto ahí parece verdad.
Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Jesús viene hablando con diferentes personas, argumentando con una serie de personas, y en el versículo 31 de Juan 8, Él empieza a argumentar. Y ustedes van a encontrar muy familiares algunos de los versículos que vamos a ver. Juan 8:31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y les dijo: si se mantienen fieles en mi enseñanza, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese pedacito lo conocemos, aquí está metido en el contexto, ¿ok? Si ustedes se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Piensen en eso un momento. Los que son realmente sus discípulos se mantienen fieles en ¿qué? Sus enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los que estaban escuchando a Jesús decir estas cosas no entendían. Y entonces, no lo voy a leer, pero en el versículo 33 al 36 empiezan a argumentar, es que, ¿cómo que somos libres si nosotros no somos esclavos? Y entonces Jesús les dice en el 34, sí, son esclavos del pecado. Y entonces, y en el 36, yo no los hago esclavos, ahora son hijos. Versículo 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Otro versículo muy conocido. Si Jesús te libera, serás ¿qué? Pero verdaderamente libre. Jesús nos puede hacer libres, verdaderamente libres. Y así como cantábamos hace un rato, había una multitud, millares de personas en el cielo diciendo: tú nos has hecho libres y has comprado por un precio muy caro, has comprado nuestra libertad. Versículo 37 y en adelante empiezan a hablar de quién es su padre, y ellos dicen que son judíos, entonces Abraham es su padre, y después ellos dicen que Dios es su padre, y Jesús, como ellos no tenían fe, entonces les dice en el 42, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, pero yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. ¿Por qué no entienden mi manera de hablar, mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. A veces pasa que nosotros escuchamos unas palabras de Jesús, pero no las aceptamos. Jesús dice, yo te amo incondicionalmente. Y tú dices, será para alguien más. No te creo. No lo decimos de frente desafiando, pero por dentro no le creemos a Jesús. (44) Ya Jesús, cerrando el argumento con ellos, les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio el diablo ha sido un asesino. ¿Qué hacen los asesinos? ¿Qué hacen los asesinos? Matan. ¿Desde cuándo ha sido un asesino? Desde el principio el diablo ha sido un asesino. ¿Ok?
y no se mantiene en la verdad. El diablo no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Y aunque no hay verdad en el diablo, a veces tú y yo le creemos. ¿Sí o no? Y entonces él anda sembrando en nosotros duda, anda sembrando medias verdades, anda sembrando mentiras completas, y nosotros como un pececito ahí la tragamos. Y no nos damos cuenta que hay un anzuelo metido que nos va a controlar. Ese es el poder que tiene, lo que trata de usar el diablo en contra nuestra, usando mentiras. Y nosotros tenemos que afilar nuestro discernimiento, como nos hablaba Sofía ahora en la tarde, afilar nuestro discernimiento para saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas, qué cosas traen anzuelo y cuáles son comida completa, qué cosas vienen de Dios y qué cosas no, qué actitudes son de Dios y cuáles no. Y sigue, cuando miente, hablando del diablo, cuando él miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Y en otra versión dice, cuando miente, usa su lenguaje nativo. Como que el lenguaje de las mentiras es el lenguaje materno del diablo. El lenguaje que más le sale es mentiras. Y después lo dice más claro que nunca. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, Jesús hablando otra vez, que les digo la verdad, no me creen. Y ahorita es fácil si yo digo imágenes de pescados y de anzuelos, ustedes dicen, ay sí, yo voy a creerle a Jesús. Pero cuando nos ponemos a pensar, hemos creído un montón de mentiras y hemos construido partes de nuestras vidas sobre mentiras, y hay terreno falseado. Y si no se ha derrumbado todavía, en el próximo aguacero tal vez sí, porque así es. El terreno falseado es así, ¿verdad? Uno compra una casa y se ve muy bien, y a los 3, 4 años de repente, ¿verdad? Algo sucedió. Construyen la carretera y dicen, ay, qué bonita. Y 3 inviernos después hay derrumbes. Así es. Ahora, quiero que pensemos, y aquí pensemos en grupo un momento, ¿cuál es la base bíblica, además de estos versículos que acabamos de leer, para decir que Satanás es un mentiroso? ¿En qué otros lados de la Biblia, y quiero escuchar de ustedes, menciona algo de que Satanás es un mentiroso? Adán y Eva, ¿ok? A Eva le dijo una media verdad, una manzana con un anzuelo metido, ¿verdad? Ok. Cuando tienta a Jesús en el desierto, él no explícitamente dijo mentiras, pero estaba mintiendo acerca del carácter de Dios. Y dijo, si me adoras, entonces yo te voy a dar un atajo, ¿verdad? Y usando la Biblia para engañar, ¿verdad? Usando la Biblia. ¿Cómo? Juan 10:10, ajá, léalo. ¿Ok? ¿Ok? El ladrón, hablando del diablo, ha venido a matar, a robar y a destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y esta en abundancia. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro lado?
El diablo es un mentiroso. ¿Dónde más en la Biblia dice algo de eso? Ok. Sí, cuando Jesús, el diablo le puso a Pedro unas ideas y Pedro las verbalizó y Jesús sabía que no era Pedro de donde venían esas palabras, venía del diablo mismo. Y él dijo, atrás de mí Satanás, porque lo que tú traes no es. Satanás estaba tratando de convencer a Jesús a no ir a la cruz. Y Jesús dijo, me va a doler, pero hay que hacerlo, porque nadie más lo puede hacer. Muy bien, ¿ok? En 2 Corintios 11 menciona que el diablo se disfraza como qué, como ángel de luz, y a veces se presenta muy bonito, se presenta casi bueno. Hablamos de un lobo en vestido de oveja, ¿verdad? Entonces aquí hay un pequeño resumen de lo que yo pensé. Él es el padre de mentira, se aprovecha, dice 1 Corintios, se aprovecha de nosotros. Las artimañas, ¿qué son artimañas? Engaños, planes engañosos. El diablo tiene planes engañosos contra nosotros. Se disfraza de ángel de luz. Y por último, en Apocalipsis dice que el dragón que engaña al mundo entero fue expulsado del cielo. Y estaba hablando del Satanás mismo. Engaña al mundo entero. Desde el principio es así. Ok, ahora pensemos en versículos, además de los de Juan 8, que dicen que Jesús es la verdad o que dice la verdad. Ajá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. ¿Qué más? Vengan a mí, ok, yo soy la luz del mundo. Nos habla del mismo principio, ok. En la verdad, dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ese es Juan 14. En Apocalipsis 19 dice que venía un caballo con un jinete y el nombre del jinete era Fiel y Verdadero. Ese es nuestro Dios que viene por nosotros. Y el nombre de Él es Fiel y Verdadero. También Apocalipsis 3 en las cartas a las diferentes iglesias dice al santo, el verdadero, hablando de Jesús, dice lo siguiente, otros nombres de Jesús, que Él es el verdadero. Juan 8:45, yo les digo la verdad. Y Juan 1 también dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces en esta esquina está la mentira y en esta otra esquina está la verdad, y tú estás de árbitro en el centro a ver a quién vas a dejar ganar. ¿Ok? Pero antes de hablar de esa parte de cómo le creemos las mentiras y cómo solucionamos, también creo que se está poniendo peor. Porque yo cuando estuve leyendo esto hace unos días y viendo toda la parte de verdad y mentiras en la Biblia, encontré que en los últimos tiempos se pone peor. Y hay un montón de versículos que nos hablan de que el nivel de engaño, el nivel de mentira, se está poniendo peor. Y eso no solo en la Biblia se nota, sino también en el periódico que leemos todos los días, ¿sí o no? ¿Verdad? Se está poniendo peor el engaño. Entonces, en los últimos tiempos, Jesús mismo dijo,
Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. ¿Quién aquí es elegido? ¿Ok? ¿Quién quiere ser engañado en ese momento? ¿Ok? Pero Jesús mismo dijo, en los últimos tiempos, todos ustedes, nosotros, estamos más en riesgo. Y hay mentiras que vienen cósmicas, de los cuales tú y yo tenemos que desarrollar una fortaleza y una fidelidad hacia Dios. Apocalipsis muchas veces menciona que hacían señales que engañaban, hablando de diferentes, el anticristo, hablando del falso profeta y no me acuerdo quién, hablaban de señales que engañaban al mundo entero. Casi el mundo entero. Tú y yo tenemos que desarrollar la fortaleza para decir, eso aunque parece verdad es mentira. Eso aunque parece verdad es falso. Otro. 1 Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En otras traducciones de la Biblia menciona un engaño fuerte que va a jalar al mundo. Y tú y yo tenemos que decir, de eso no me agarro. Eso es mentira. Tenemos que aumentar nuestro discernimiento. No todo lo que viene en la tele es bueno y no todo es cierto. No todo lo que los dicen nuestros compañeros es bueno y no todo es cierto. Y a veces nos sentamos ahí, ay, qué bonito, otra vez Telenoticias me va a educar. Sí, te va a educar, pero que la palabra de Dios nos eduque primero. Y uno que era el mejor de todos estos, 2 Tesalonicenses, ahí lo dejo entero, dice, el malvado vendrá, está hablando de lo que llamamos comúnmente el anticristo, ¿ok? El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. ¿Escucharon esa última frase? A los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del enemigo crean la mentira. Aquí está hablando de gente que no es de la iglesia, que no son hijos de Dios. Pero Dios va a permitir que se traguen unas mentiras fuertes, grandes, por no amar la verdad, a quien tú y yo conocemos y adoramos y amamos. Entonces, en esta esquina, la verdad, en esta esquina la mentira, tú eres el árbitro, tú escoges quién gana y es el final del partido. El tiempo se acerca y la contienda se calienta y el partido no se termina después de 15 rounds, se termina cuando muere uno de los contrincantes. Y sabemos que Jesús va a ganar, eso es nuestra esperanza. Pero dentro de ese partido, nosotros que estamos ahí metidos, podemos creerle a uno o a otro. Y eso puede construir construimos nuestra vida sobre la roca que es Cristo o sobre las mentiras que el diablo nos pone. Ahora, pensemos, ¿cómo es que he sido, cómo sé
que he sido engañado. Y aquí lo pregunto otra vez, ¿cómo discierno yo como cristiano que está caminando por este mundo en los últimos tiempos, cómo discierno que he sido engañado? ¿Cómo discierno que algo es falso? Preguntar al Señor. El Señor a veces nos dice, esto, Mario, que tú estás creyendo es falso. Y Dios tiene una relación personal con nosotros, tenemos que aprender a escuchar su voz y Él nos va a decir. Esa es una manera. ¿Qué más? La palabra de Dios la tenemos escrita y tenemos muchas copias en nuestras casas. Y ahí hay verdad de Dios. Y cuando tú lees, si tú ves algo y tú dices, yo no creo eso, entonces, ¿qué crees? Seguramente hay alguna mentira que yo me he creído. La palabra es fiel y es verdad y es eterna. Si no, lean el Salmo 119 y se van a dar cuenta que ahí hay verdad. ¿Qué más? ¿Qué otras maneras nos damos cuenta que nos hemos tragado una mentira? Por el fruto, ¿ok? ¿Cómo sería? Ok. Entonces cuando tenemos un fruto malo en nuestras vidas decimos, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde viene esto? ¿Qué es lo que ha nacido? ¿Qué es lo que está produciendo mi vida? Y uno dice, esto no es de Dios. Ajá. Ok. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Eso fue una promesa de Jesús a sus discípulos. Les voy a mandar un consolador que los va a llevar a toda verdad. Y el Espíritu Santo es también el árbitro en nuestro corazón y nos va a decir, retengan lo bueno y desechen lo malo. ¿Ok? Ajá. En intimidad con el Señor te vas a dar cuenta. ¿Ok? Ok. En intimidad el Señor nos va a alertar. Ahora, eso suena muy bien, pero a veces no es tan fácil. Cuando nos creemos una mentira bien creída, pasamos en alabanza al Señor y ni nos damos cuenta que ahí nos hemos tragado un anzuelo, ¿verdad? Sí. Las mentiras no vienen vestidas de diablo, de rojo y con una cola y con una... No, las mentiras vienen vestidas de algo mucho más atractivo y nos la comemos y es mucha verdad con un poquito de anzuelo ahí metido, ¿verdad? Ajá. Sí, en 1 Juan 4 hay un examen que se le pasa a las voces que escuchamos a ver si son, y las voces que pueden decir que Jesucristo vino en la carne y que dio su vida por nosotros y es el Señor. Eso es, el diablo no va a decir eso, es una prueba que podemos hacer. ¿Qué tal cuando encontramos una fisura, un hundimiento en nuestras vidas? ¿Ok? En esa fotito se veía una autopista y habían construido una manera de bordear. Y a veces eso es lo que pasa, tenemos una parte de nuestra vida falseada y encontramos una manera de sobrevivir, yendo alrededor, metidos en el bosque, bajando a primera, perdiendo un poco de tiempo,
pero vemos a otros que no viven con esa falsedad. Y tú dices, ¿cómo es que Wendy vive tan fácil esta parte de su vida y yo tengo que meterme al bosque y hacer esta represa, ¿verdad? Y entonces uno dice, es un poquito del fruto que se hablaba. Hay fruto, yo veo que otros viven una más sencillo en cierta área y yo vivo algún tipo de problema, ¿ok? Uno que a mí me pasa mucho es que encuentro que yo digo, repito la mentira. Y no me doy cuenta que era mentira, pero nada más lo digo como muy simple, ¿verdad? Ah, no, es que yo soy muy tonto para eso. No, ni me enseñes, porque soy muy tonto para eso. Y alguien empieza a explicar, ah, no, enséñale a mi hijo porque yo soy muy tonto para eso. Y repetidas veces estamos declarando algo que creemos que efectivamente somos muy tontos para aprender algo. ¿Sí o no? Y no nos damos cuenta que es una mentira. Para nosotros es una verdad. Para mí es una verdad. Y de repente, si te das cuenta, si escuchas lo que dices, y a veces no es palabra ni siquiera hablada con la boca, es pensada. Ah, no, es que yo soy muy fea. ¿Verdad? Yo nunca he sido bonita, yo no puedo. No, nunca se van a fijar en mí, yo soy muy fea. ¡Tarán! Alerta. Eso no me suena a una verdad como la que Jesús diría de ti. A la que cree que es muy fea, si tuviera a Jesús enfrente, ¿qué diría Jesús? Amada mía. ¿Qué más? ¿Cómo? Preciosa, hermosa. Hecha a imagen de... ¿Me entienden? ¿Ven qué sencillo es? Jesús te dice que tú eres hecha a imagen de Dios y el diablo en algún momento de tu pasado te sembró un anzuelo y lo creíste. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Ajá. Ajá. Que no eras digna de edad. Ajá. Y hoy te sacaron. Ok. Ajá. Y a mí me bendijo verte danzar. Le di gloria a Dios al ver eso, ¿verdad? Ok. Pero lo que estás diciendo, a veces una amiga, un amigo, te hace ver que te has creído una mentira. Y hay que escucharlos. Y hay que atender. A veces los amigos y las amigas te dicen mentiras o las fortalecen. No estoy diciendo que escuches todo, pero a veces Dios usa un amigo, una amiga para abrirte los ojos y para quebrar la estructura falseada que has creído. Mentiras que yo conozco personas que se han creído algunas de estas mentiras. Nunca puedo lograr estar en paz con Dios. Y hay personas que dicen, sí, yo nunca puedo estar en paz con Dios. Puedo acercarme un poco, pero en paz no. ¿Qué le diría la palabra a esa persona? ¿Qué versículos ministran en contra de esa mentira? Vengan a mí todos los cansados, los casados también, los solteros también, los divorciados también, ¿ok? Y yo los haré descansar. Ok.
vengan a mí. Vengan a mí. Que no logro estar en paz con Dios. Ujú. Ajá. Ore por mí porque está más cerca de Dios. Eso se escucha mucho en la calle, ¿verdad? ¿Ok? Pero pensemos en esa mentira. Nunca puedo lograr estar en paz con Dios. ¿Qué dice la palabra al respecto? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ajá. Mi paz guarda tu mente y corazón. Justificados por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Justificados por qué? La fe. Creer que Jesús compró, tenemos paz. Eso es una verdad de Dios que ministra directo a una mentira. En delicados pasos, el castigo de mi paz. ¿Ok? Todos son versículos, ¿entienden? No es tan difícil para los que hemos estado escuchando la palabra responder a una mentira de estas. Pero créanme que estas mentiras las creemos. En nuestro subconsciente, en algún lado, no, yo no puedo tener paz con Dios. Otro, no, es que yo tengo que ganarme el amor de Dios. Yo conozco gente que ha creído algo similar a eso. Es que yo no merezco el amor de Dios. Yo tengo que ganarme el amor de Dios. Y entonces andan trabajando que da gusto. Son siervos súper buenos, súper desgastados, cansados, porque andan tratando de ganarse un amor que ya tienen. Terminan frustrados. Abandonan la fe, abandonan la iglesia amargados, porque dice, aquí yo estaba sirviendo a Dios para que me ame, y de repente nunca, lo serví 15 años, 18 años y hasta ahí, y se le derrumbó la sala, y está 2 metros más abajo, porque construyó la sala de su corazón sobre una falsedad. Tenías una... ¿Sí? Perdieron la familia también. Se desgastan en la iglesia gente que cree ese tipo de mentiras. Otra, soy lesbiana. Yo conozco gente que ha creído esa mentira y que ha construido un montón de su vida sobre ese terreno falseado, con las consecuencias que ustedes se pueden imaginar. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Soy tu creador. Yo conocía tu nombre. Te hice a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Ajá. Mentiras, ¿verdad? Justifican una mentira con otras. Y Dios me hizo así, y así me siento más cómoda, así estoy en paz, y así, ¿verdad? Y son mentiras sobre mentiras, pero hay un derrumbe ahí, y la vida se falsea totalmente. Una que yo me creí: estás solo, no hay espacio para ti. No hay espacio para ti. La mentira que yo me creía es que yo tenía que ganarme espacio en los grupos de personas o en las... Y si no, yo asistía, pero no pertenecía en mi corazón. Y
les puedo contar de dónde vino, pero, ¿verdad? Avancemos. Pero yo me creí esa mentira, que no había espacio para mí. Y yo creía, y era un poquito como el que hablábamos, que trataba de servir para ganarse el amor de Dios. Yo trataba de hacer algo para ganarme el amor de otros o para pertenecer a grupos. Y entonces andaba construyendo ¿verdad? Un terreno falseado, una autopista con un medio metro de derrumbe y los carros no podían pasar. Y era estorboso para mí vivir. Y viví años creyendo esa mentira. Años. Ahora, pensemos en grupo. ¿Qué dice la palabra de Dios a alguien que se cree una mentira de ese estilo? Somos aceptados en el amado. Bien. La verdad nos hará libres. Yo estoy contigo siempre hasta el fin de los siglos. Para mí fue fundamental creer que ya soy amado, que ya pertenezco. No tenía que ganarme nada. Ya eres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. Sí, ese creo que es Hebreos 9. No nos hemos acercado a una montaña que solo Moisés puede, todos podemos, ¿verdad? Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para encontrar ahí nuestro socorro. Son versículos, no es difícil pensar un rato y pensar en grupo es mejor acerca de qué dice la palabra acerca de una mentira. Pero hermano, ¿sabe qué pasa? No lo hacemos. Decimos, ay sí, yo creo una mentira. Y seguimos viviendo, pero no vida en abundancia en muchas áreas, porque tenemos un terreno falseado. El último testimonio que quiero contarles también, que una mentira que yo me creía: tú no tienes sensibilidad espiritual. Y yo delegaba en otras personas que me dijeran lo que Dios decía. Ah, sí, ellos tienen mejor tele que yo. Y hasta yo decía eso, es que mi tele es chiquitita y blanco y negro, pero fulana tiene un tele así de plasma de 40. Entonces preguntémosle a ella qué dice Dios y yo obedezco. Y pregúntenme qué tan fácil es ser pastor creyendo eso. Porque yo me creía esta mentira hasta hace no mucho. Sí, ese es parte del problema. Dios ha dotado a esta iglesia con un montón de gente que ve y muchas visiones. Yo hablo con gente y ¿cómo es que en tu iglesia ven tantas visiones? No sé, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero eso intimida a una persona y yo digo, mejor no escucho, mejor que me digan. Y eso no puede ser. Yo no puedo tomar una decisión pastoral igual si me dicen que Dios dijo a cuando Dios me dijo. Y puedo confirmar, y para eso es el cuerpo, puedo confirmar y lo hago con todas las teles de plasma que hay en esta iglesia. Pero cuando tomo una decisión yo digo, yo sentí de Dios tal cosa. Ya son de LED, sí, ¿verdad? Pero yo me creía esa mentira. ¿Qué dice la palabra para alguien que cree una mentira de ese estilo? Mi espíritu está en ti. ¿Ok? Mis ovejas oyen mi voz.
Ajá. Se da a entender el amigo, ¿ok? Jesús hacía lo que veía al Padre hacer. Y Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hago. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿qué hacemos? Si hemos creído una mentira, ¿qué hacemos? Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 6. El pasaje de los terrenos falseados. Lucas 6, versículo 47 y 48. Ustedes se conocen, Jesús está predicando y dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Y después se pone a describir la del hombre que construyó su casa sobre la arena. Pero aquí yo veo 3 pasos para cuando nos creemos una mentira. Se las pongo así. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. 3 pasos muy simples, muy poco usados, para cuando nos creemos una mentira. Y les digo que todos nosotros nos hemos creído mentiras. Y algunas son pequeñas y tienes una silla con una pata más corta y ahí tambalea. No te afecta mucho. Pero otras tienes tu sala puesta encima de esa mentira. Tienes tu cocina puesta encima de esa mentira. Tienes el acceso entero a tu casa construida sobre mentiras. Mentiras fundamentales. Es un fundamento que has construido sobre ellas. Y lo primero que tenemos que hacer es venir a Él. Venir a Él. ¿Por qué? Porque Él puede sacar el anzuelo de nuestro cachete. Porque Él puede escucharnos, puede sanar la herida. Usualmente esas mentiras se las escuchamos ¿a quién? Al diablo. Y muchas veces por medio de otras personas. Otras son mentiras que Él nos susurró y nos creímos nosotros. Soy lesbiana. ¿De dónde vino eso? Probablemente de varios lugares. Yo conozco a un hombre que, estando él chiquillo, su papá, estando él muy pequeño, su papá le dijo, usted es un playo. La autoridad máxima, él amaba a su papá. Y ese chiquillo creyó esa mentira y falseó su vida durante un montón de años. Nunca entró en homosexualidad, pero luchó con esa mentira, creer, porque mi papá me dijo. Y lo primero que hay que hacer es venir a Jesús
y encontrar sanidad por el recuerdo que hizo nacer esa mentira, buscar sanidad en Él. Uno puede ir a buscar sanidad en otras cosas, pero no sirve. Lo leímos en Juan 8, hay que creer la verdad. Y en Tesalonicenses, amar la verdad. Y amar al que habla la verdad. Pero lo primero que hay que hacer es creerle a Dios. Ir a Dios. Lo segundo que dice Jesús, oye mis palabras. Y eso puede ser en intimidad, puede ser a través de otras personas, que con la palabra de Dios, puede ser de la palabra de Dios tú mismo, puede ser a través de personas que te digan las palabras de Dios. Hay muchas maneras de escuchar las palabras de Dios, pero hay que escucharlas. Si tú te creíste una mentira, aunque renuncies a ella, pero tienes que llenarte de verdad. ¿Qué es lo que hace la gente cuando en ese supermercado que empecé a describir? Bueno, no se hizo el hipermercado y a fin de cuentas se convirtió en una ferretería. Y ahí está. Pero rellenaron, hicieron algo, repararon, quitaron un poco el parqueo, es más pequeño de lo que iba a ser. Pero ellos hicieron algo, repararon el terreno y ya funciona. Y ahí está EPA, funciona bien. Jesús puede hacer eso, pero tienes que reparar tu terreno, reparar ese terreno falseado. Y la única manera de hacerlo es cavar hasta tocar la roca y poner tu fundamento reparado a posteriori, pero ahí está, y sostiene tu casa después. Pero tienes que escuchar las palabras de Dios. Tenemos que escuchar las palabras de Dios. Y la tercera, tenemos que ponerlas en práctica. ¿Cuántas veces nos creemos? Ah, sí, Jesús me ama. Pero a fin de cuentas, andamos buscando su amor. Andamos tratando de llenarlo con amores falsos. En vez de decir, no, es que ya renuncié a esta mentira que Jesús no me ama, o que me ama solo si yo cumplo con ciertas condiciones, o que me ama porque yo sirvo en la iglesia, renuncié a esta mentira, creo la verdad que Jesús ya me ama y voy a vivir en base a eso. Ponerlas en práctica. Pero tantas veces, hermanos, pasa que la gente identifica una mentira fundamental en su vida, a veces por escrito. Ok, sigo viviendo. Es más cómodo que dedicar el tiempo de ir a Él, oír sus palabras y ponerlas en práctica. A veces lo que dice Carla es muy cierto. Tenemos que arreglar nuestra vida para poder venir a Dios. Es como, tengo que arreglar mi casa para que venga el ingeniero a arreglarla. Y entonces hay que traer al ingeniero a tu casa falseada y él va a arreglar. Y hay que traerla tal cual. Y es una verdad, el diablo siembra otra mentira para que evites traer al ingeniero a tu casa a reparar, a falsear eso. Y entonces nos quedamos en las mismas. Y la iglesia se desgasta atendiendo a personas que no van a Dios, no escuchan sus palabras, y cuando las escucharon no las ponen en práctica. Atendamos la palabra del Señor. Atendamos la palabra del Señor. Y parte del ponerlas en práctica
es vivir por el Espíritu. Nosotros no contamos únicamente con los recursos de nosotros. Paul no cuenta únicamente con el recurso de Paul, porque el recurso de Paul está limitado, muy limitado. Pero ¿quién más vive en Paul que le da poder a Paul para vivir y para creerle a Dios? El Espíritu de vida que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti. Y por medio de Él tú puedes, debes creer y vivir la palabra de Dios. Y entonces, si tú crees que eres lesbiana y tú tratas de lavarte el coco y lo has hecho, más o menos vas a tener un éxito a mediocre. Pero si tú vives por el Espíritu de vida que está en ti y crees y dices, Señor, yo te voy a creer, y yo te voy a creer que tú me hiciste mujer para amar hombres, para amar uno. Uno. De repente sonó terrible, ¿verdad? Y tú puedes, con el poder que vive en ti, creerle a Dios y ponerla en práctica. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando a mí me cuesta amar a alguien, que a veces me pasa, Cristo en mí, ame a fulano, porque yo no puedo. Y el Espíritu de vida que resucitó a Cristo entre los muertos, puede hacer que Cristo en mí, Cristo en Paul, ame a alguien difícil de amar. Gálatas 2:20. Vivir a través de Cristo en nosotros. Yo quisiera terminar este rato con un tiempo de ministración. Si Dios te ha puesto una mentira aquí, que tú quieres empezar, porque es empezar, este proceso no es de 3 minutos, no es de 15, no es de 15 días, pero es empezar a arreglar tu vida que está construida sobre una falsedad. Si Dios te ha dado una agenda de oración para hoy, yo quiero invitarte a que tú vengas aquí al frente y que otras personas aquí podemos ministrarte un rato. Y quiero recordarles brevemente cómo funciona la administración en esta iglesia. ¿Okay? La administración en esta iglesia preferiblemente no es imponer manos y aquí en silencio, orando por Magali y Magali no reaccionando. La administración aquí se hace administración para todo público. ¿Ok? Para todo público porque todos podemos jugar. Es primero un contacto. Segundo, Magali, ¿en qué puedo orar por ti? Y ella me va a decir rápidamente, es que yo me identifico que yo creí esta mentira. Ok, oremos. Yo ministrando a Magali con los ojos abiertos, empiezo, Señor, escuchando en estéreo al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo oro? ¿Qué hago? Y Él nos va a dar dirección. Y entonces le digo a Magali, renuncia a la mentira. Y después, ¿verdad? Y ella va a hablar y yo estoy viéndola, no estoy con los ojos cerrados porque tal vez, ¿verdad? Estoy viendo, estoy conectado.
Después interacción. Magali, ¿qué pasó? Uy, ¿verdad? Empecé a llorar o algo salió de mí o no nada. Entonces, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo sigo? Y me devuelvo el paso 3 y el Espíritu Santo me va a dar otro paso. Y un paso a otro vamos buscando la libertad de Magali en esa área. O la sanidad, esto es genérico, esto no es solo para esto es genérico. ¿Ok? Y hago esa interacción, escuchando a Magali, entrevistando, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Tu hombro ya te sigue doliendo? ¿Duele menos? ¡Qué bien! Oremos otra vez y ahora reprendemos tal cosa y ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo me va a dar dirección. Y eventualmente llego a un punto donde ya hay que hacer clausura. Porque ya la noche es larga, porque lo que sea, y a veces le doy una acción o atención a Magali y decir, mira, anda a casa y léete tal cosa. Anda a casa y por el próximo mes ore de tal manera. Y le doy tarea. Y eso es, ¿ok? Y aquí en la iglesia vamos a estar orando en 2 personas con un cliente. Me gusta usar ese término, pero pues una víctima, un cliente. Un interesado, ¿ok? Entonces, voy a poner una canción, la hemos estado escuchando estos días, para mí ha sido una canción lema para este seminario que estamos terminando hoy. Si no conoces la canción, la letra ahí está y puedes cantarla y disfrutarla. Y durante la canción, mientras está tocando, si tú quieres que alguno de nosotros oremos por ti, pasa aquí adelante. Y durante la canción, si tú ves gente aquí, busca a otra persona para equiparte y ir a ministrar. Y después vamos a empezar y tener un tiempo de ministración para las personas que quieran ser vulnerables en esto. ¿Ok? Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, gracias porque tú tienes sanidad para nosotros, Dios. Sí. Gracias porque tú tienes buenos planes para nosotros, Dios. Yo te pido que tú le señales a las personas que necesitan un ratito de ministración ahorita, que les des su agenda, su tarea para hoy. Y que podamos buscar esa sanidad en ti. Aquí tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un toque yo necesito hoy, no tengo más, pero puedo ver las manos de Él, hacedor de milagros, santo, tú eres santo. Tus pies, hacedor de milagros.
perdón. Estoy aquí, tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un toque yo necesito hoy, no tengo más, pero puedo ver las manos de Él, hacedor de milagros, santo, tú eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Santo, tú eres santo.
Estoy a tus pies, hacedor de mí.